Mi nombre es Natalie Reynolds y a los 29 años heredé 3 apartamentos de lujo de mi abuela Eleanor. Justo cuando estaba recién casada con James Bennett, decidí mantener en secreto esta suerte que me había tocado, a pesar de preguntarme si era lo correcto. Gracias a Dios, escuché mi instinto porque solo 7 días después de nuestra luna de miel, mi suegra Diana apareció en nuestra puerta con un notario y documentos en mano. Ese presentimiento salvó mi futuro financiero de maneras que nunca imaginé. Antes de contarles cómo mi suegra casi me quita todo. Déjenme un comentario diciéndome desde dónde me están mirando y denle al botón de suscribirse si alguna vez han tenido que proteger lo que les corresponde por derecho. Mi relación con mi abuela Eleanor era algo especial. Nació en 1935 y creció en una época en la que no se esperaba que las mujeres fueran financieramente independientes. Pero Eleanor desafió esas expectativas. Tras la muerte inesperada de mi abuelo, en 1963, ella se quedó sola con una pequeña indemnización y una montaña de preguntas sobre su futuro. Nunca pongas tu seguridad financiera en manos de otra persona, me decía innumerables veces a lo largo de mi niñez. Ni siquiera de alguien que amas. En lugar de volver a casarse, como todos esperaban, la abuela Eleanor consiguió un trabajo como secretaria en una inmobiliaria. Ahí observó cómo funcionaba el mercado, estudiando cuidadosamente los patrones y las oportunidades que otros pasaban por alto. Cuando el mercado bajó a principios de la década de 1970, utilizó sus ahorros para comprar su primera propiedad, un pequeño apartamento en lo que entonces era un barrio olvidado. A lo largo de las décadas, continuó con esta estrategia, comprando barato cuando otros temían y manteniendo las propiedades mientras sus valores crecían. Para cuando yo estaba en la universidad, la abuela había construido una cartera modesta, pero yo no tenía idea de su verdadero alcance. Estábamos muy unidas. La visitaba todos los domingos para tomar café y comer sus cons caseros, pero ella mantenía sus asuntos financieros en privado, incluso de la familia, cuando le diagnosticaron cáncer hace 2 años. Todo cambió. Los 6 meses de su enfermedad nos acercaron aún más. Me mudé a su habitación extra para ayudarla con su cuidado y durante esas noches tranquilas comenzó a compartir más de su sabiduría de vida. Natalie me dijo una noche, mientras estábamos sentadas viendo el atardecer desde su balcón: he construido algo de lo que estoy orgullosa y pronto será tuyo. Pero prométeme que serás inteligente con ello. Supuse que hablaba de objetos sentimentales o tal vez de una cuenta de ahorros modesta. Cuando falleció pacíficamente mientras dormía, me devasté. El dolor me consumió por completo durante semanas. No fue hasta la lectura de su testamento que entendí lo que me había estado diciendo. A mi nieta Natalie Reynolds le dejo toda mi cartera inmobiliaria, que consiste en 3 propiedades. Leyó el abogado, deslizándome una carpeta por la mesa. La abrí con las manos temblorosas para encontrar las escrituras de 3 apartamentos completamente pagados. Un lujoso apartamento de 2 dormitorios en el centro de la ciudad, valorado en casi $950,000, un condominio frente al mar en una zona exclusiva, valorado en $1.2 millones, y un pequeño apartamento de un dormitorio en un barrio emergente, valorado en unos $500,000. Los 2 primeros estaban alquilados a inquilinos a largo plazo con excelentes historiales de pago, mientras que el tercero había sido el hogar de la abuela. Esto no puede ser cierto, susurré, mirando al abogado Frank Bilson, quien había gestionado sus asuntos durante décadas. Tu abuela fue una inversora excepcionalmente astuta, explicó Frank con una sonrisa amable. Ella quería que tuvieras independencia financiera sin importar lo que la vida te trajera. Los días siguientes fueron un torbellino de papeleo, reuniones con administradores de propiedades e intentar asimilar el hecho de ser de repente una arrendadora. Los ingresos por alquiler de las 2 propiedades alquiladas sumaban más de $7,000 mensuales, más que suficientes para cubrir los impuestos de la propiedad, el seguro y los costos de mantenimiento, con mucho sobrante. El tercer apartamento decidí que sería mi santuario personal, un lugar para sentirme cerca de la abuela mientras decidía mis próximos pasos. No le conté a nadie sobre mi herencia de inmediato. Las relaciones pasadas me habían enseñado algunas lecciones difíciles sobre cómo el dinero puede cambiar las dinámicas. Un exnovio una vez pidió prestados miles de mis ahorros sin preguntar, y luego alegó que, dado que, cuando éramos pareja, mi dinero era nuestro dinero, otro había sugerido sutilmente que cubriera más gastos una vez que supo que mi salario era más alto que el suyo. Estas experiencias me hicieron ser cautelosa. Cuando conocí a James, 6 meses después del fallecimiento de la abuela, aún estaba procesando tanto mi dolor como mi nueva realidad financiera. Él sabía que había heredado el apartamento de mi abuela, donde ahora vivía, pero nunca mencioné la magnitud completa de lo que ella me había dejado. No era una mentira deliberada.
Solo un detalle que no estaba lista para compartir hasta sentirme segura en nuestra relación. James era encantador, ambicioso y amable. Como ejecutivo de marketing en la empresa de su familia, venía de un entorno de comodidad, sino de pura riqueza. Conectamos de inmediato por nuestro amor compartido por los documentales históricos y la comida picante. A diferencia de relaciones previas que se desarrollaron lentamente, las cosas con James avanzaron rápido y intensamente. 3 meses después de empezar a salir, ya me preguntaba si él podría ser el indicado. 6 meses después, estábamos discutiendo sobre el matrimonio. A lo largo de todo esto, mantuve mi independencia financiera pagando mi parte de los gastos, mientras gestionaba mis propiedades discretamente en segundo plano. Los ingresos por alquiler iban a una cuenta separada, sin tocar, excepto para gastos e inversiones relacionados con las propiedades. A veces, mientras nuestra relación se profundizaba, me quedaba despierta preguntándome si debía contarle todo. ¿Estaba manteniendo este secreto una violación de confianza? ¿O simplemente era una protección prudente hasta que supiera con certeza que estábamos hechos para durar? La voz de la abuela parecía susurrarme al oído en esos momentos de duda. La independencia financiera no es algo con lo que se negocie, Natalie. No por nadie. James me propuso matrimonio en la víspera de Año Nuevo, solo 9 meses después de conocernos. El anillo era hermoso, una joya familiar, un diamante y montado en una moderna banda de platino. Estando ahí, con los copos de nieve cayendo a nuestro alrededor en el parque, donde tuvimos nuestra primera cita, dije sí sin dudarlo. No puedo esperar para construir nuestro futuro juntos, dijo, deslizándome el anillo en el dedo. Vamos, a tener una vida increíble. Esa noche, mientras celebrábamos con champán en mi apartamento, el apartamento de la abuela, casi le conté sobre la herencia. Las palabras estaban en la punta de mi lengua, pero algo me detuvo, un susurro de cautela que no podía explicar. James venía de lo que él llamaba dinero cómodo. Su padre, Richard, había construido una exitosa firma de marketing que ahora empleaba a 30 personas, incluido James como director creativo. Su madre, Diana, provenía de una familia adinerada y nunca había trabajado un solo día en su vida, dedicándose en cambio a juntas de caridad y clubes sociales. Los conocí formalmente como la prometida de James en una elegante cena en su mansión suburbana. La casa era impresionante, con 5 dormitorios, una piscina y un garaje para 3 autos con vehículos de lujo. Diana me saludó con besos al aire y una mirada crítica que parecía evaluar todo, desde mis zapatos hasta mi postura. Entonces, Natalie, dijo mientras tomábamos aperitivos, James nos cuenta que trabajas en editorial, eso debe ser interesante. La forma en que dijo interesante dejó claro que no lo encontraba nada de eso. Me encanta mi trabajo, respondí sinceramente, como editora en una editorial de tamaño medio. Ganaba un salario respetable que me había permitido vivir cómodamente, incluso antes de la herencia de la abuela. Tu familia, mencionó James, ¿tus padres viven fuera del estado? Sí, mis padres están en Arizona, se jubiló allí el año pasado. Respondí. Diana sintió mientras tomaba un sorbo de vino. ¿Y vives en el viejo apartamento de tu abuela, es cierto? Qué pintoresco, mantenerlo en la familia. Había algo en su tono, una sutil indagación, que me hizo sentir aliviada de no haber compartido más. Durante toda la noche, Diana hizo preguntas aparentemente inocentes sobre mis finanzas, mis aspiraciones profesionales y mi origen familiar. Cada vez respondía de manera honesta pero vaga, sintiéndome cada vez más incómoda con su interés por mi situación financiera. La planificación de la boda se convirtió en una batalla de voluntades. Diana tenía opiniones firmes sobre todo, desde el lugar hasta los arreglos florales. Cuando sugirió una ceremonia modesta en una biblioteca histórica, se burló. Los Bennett siempre se han casado en la Catedral de San Marcos, seguida de una recepción en el Hotel Windsor. Me informó. Es tradición. Ambos lugares estaban muy por encima del presupuesto que James y yo habíamos discutido, pero cuando mencioné esto, Diana desestimó mi preocupación. Contribuiremos, por supuesto. Una boda Bennett refleja a la familia. Me encontré en la incómoda posición de revelar mis capacidades financieras o aceptar su ayuda y las ataduras que inevitablemente vendrían con ella. Al final, acepté la catedral, pero insistí en un lugar de recepción diferente que estuviera más alineado con nuestro presupuesto, alegando que tenía un significado especial para nosotros como pareja. Nuestro día de bodas fue hermoso, pero tenso. Las miradas desaprobatorias de Diana hacia mis elecciones, desde mi vestido menos tradicional hasta la banda que habíamos seleccionado, apenas se ocultaban. Aún así, cuando James tomó mis manos y recitó sus votos, nada más importaba. Me estaba casando con el hombre que amaba. Decidimos mantener finanzas separadas después del matrimonio, pero abrir una cuenta conjunta para los gastos del hogar. James no cuestionó este arreglo.
explicando que sus padres habían hecho lo mismo a lo largo de su matrimonio. Mamá tiene su dinero familiar, papá tiene el negocio, explicó. Siempre han mantenido las cosas separadas y funciona para ellos. Esto me alivió. Aunque me preguntaba si las finanzas separadas de Diana eran realmente independientes o si Richard controlaba todo a pesar de la apariencia de división, las primeras semanas de matrimonio fueron un torbellino de felicidad. Pasamos nuestra luna de miel en Grecia, regresamos para establecer nuestro hogar juntos en mi apartamento. Nuestro apartamento ahora. James había vendido su loft en el centro de la ciudad y usó las ganancias para actualizar nuestra cocina y baño. Fue durante estas renovaciones cuando noté la primera señal de alerta, mientras discutíamos las opciones con el contratista. James mencionó casualmente futuras renovaciones que podríamos considerar. Eventualmente vamos a querer derribar esta pared y crear un espacio de concepto abierto, dijo, y cuando vengan los niños. Necesitaremos encontrar un lugar más grande. De todos modos, este apartamento tiene mucho valor sentimental para mí. Le recordé, no estoy segura de querer hacer cambios tan drásticos. Él apretó mi mano. Claro, cariño, entiendo. Pero ¿sabes lo que dicen sobre el dinero familiar? Cada generación debe construir sobre lo que vino antes. Mis padres empezaron con la pequeña oficina de papá y la convirtieron en lo que es hoy. Nosotros deberíamos aspirar a hacer algo aún mejor para nuestros hijos. Su suposición casual sobre el dinero familiar y nuestro futuro me hizo sentirme cada vez más aliviada de haber mantenido mi herencia en privado. No es que James pareciera codicioso, todo lo contrario. Era generoso y trabajador, pero había una expectativa en su voz, una certeza sobre cómo las familias deberían operar financieramente, que reflejaba los valores de su madre más que los míos. A medida que esas primeras semanas se convirtieron en meses, seguí gestionando mis propiedades. En silencio, el inquilino del apartamento del centro solicitó algunas reparaciones, las cuales manejé a través de mi administrador de propiedades. El condominio frente al mar siguió generando excelentes ingresos por alquiler y nuestro hogar, el más pequeño de las 3 propiedades, pero el más significativo, se convirtió verdaderamente en nuestro a medida que nos asentábamos en la vida matrimonial. Sin embargo, mi decisión de mantener mi situación financiera en privado creó una constante ansiedad a bajo nivel. ¿Estaba siendo deshonesta? ¿Estaba poniendo en riesgo nuestro matrimonio al ocultar información tan significativa? Estas preguntas me acosaban. Especialmente cuando Diana se convirtió en una figura cada vez más presente en nuestras vidas. Diana Bennett estableció una rutina de visitas semanales casi inmediatamente después de que terminó nuestra luna de miel. Cada domingo por la tarde llegaba puntualmente a las 2, generalmente llevando algún pequeño regalo de inauguración que inevitablemente venía con comentarios. Estos paños de cocina son de Italia, dijo un domingo, presentando un paquete envuelto. Noté que los que tienes en la cocina son bastante simples. Otra semana. Este cojín le dará color a tu sala de estar, querida. La paleta actual está tan sosa. Cada visita seguía el mismo patrón. Críticas sutiles envueltas en la apariencia de ser útil, seguidas de preguntas directas sobre nuestras finanzas, mi trabajo y nuestros planes futuros. Aprendí por parte de James que este comportamiento no era nuevo. Diana había crecido en la riqueza, pero se casó con Richard cuando él aún estaba construyendo su negocio. El dinero de su familia había proporcionado la inversión inicial para su empresa, un hecho que, aparentemente, ella nunca le dejó olvidar en 35 años de matrimonio. Mamá siempre ha sido protectora de los activos familiares, explicó James después de una visita particularmente tensa. Hizo que papá firmara un acuerdo prenupcial que básicamente mantenía el dinero de su familia separado de todo lo que construyeron juntos. ¿Es por eso que sigue preguntando sobre nuestras finanzas? Pregunté, tratando de mantener mi tono casual. James se rió. Probablemente. Hizo lo mismo con mi hermana, Tracy, cuando se casó. Mamá es solo una mujer tradicional con el dinero familiar, todo debe quedarse dentro de la familia. Esta revelación me hizo aún más decidida a mantener mi herencia en privado. Diana claramente veía el matrimonio como una posible amenaza financiera en lugar de una asociación, y no tenía ganas de que su atención se centrara en mis activos a medida que pasaban las semanas. Las sugerencias útiles de Diana se extendían más allá de la decoración del hogar, hasta mi carrera y finanzas personales. La editorial es una industria tan inestable hoy en día, comentó en una de sus visitas. ¿Has considerado algo más seguro? Tal vez James podría encontrarte un puesto en la empresa familiar. Estoy feliz donde estoy, respondí firmemente. Mi trabajo es muy estable y tengo posibilidades de ascenso el próximo trimestre. Diana sonrió de esa manera que no llegaba a sus ojos. Claro, querida, pero siempre es bueno tener opciones. Especialmente cuando empiezas a pensar en los niños. Los nietos Bennett siempre han tenido lo mejor de todo.
Sus comentarios sobre los niños se volvieron cada vez más frecuentes, al igual que sus no tan sutiles indagaciones sobre mi origen familiar. El apartamento de tu abuela está en una buena zona, dijo una tarde mientras James salía a buscar el almuerzo. ¿Te dejó algo más? ¿Joyería familiar, tal vez? ¿Inversiones? Solo algunos objetos personales y recuerdos. Respondí deliberadamente vaga. La abuela era bastante práctica. Diana asintió, claramente sin creerme. Los legados familiares son tan importantes de preservar. Los Bennet siempre han sido cuidadosos con mantenerlos activos dentro de la línea familiar. El punto de quiebre llegó durante una cena familiar en la casa de Diana y Richard. La hermana de James, Tracy, y su esposo Michael también estaban presentes, junto con el hermano de Richard, Harold, y su esposa Susan. La conversación había derivado hacia las inversiones inmobiliarias, con Richard comentando sobre una propiedad comercial que estaba considerando para el negocio. Los valores de las propiedades en esa zona están aumentando constantemente, comenté, basándome en los conocimientos que había adquirido gestionando mis propias inversiones. Los ojos de Diana se entrecerraron ligeramente. Parece que sabes bastante sobre bienes raíces para alguien tan joven. Me encogí de hombros. He aprendido un poco gestionando el apartamento de la abuela y tratando con la junta del condominio. ¿Junta del condominio?, repitió Diana, dejando su copa de vino. Pensé que vivías en un edificio de apartamentos. Mi estómago se hundió al darme cuenta de mi error. Sí, técnicamente es un condominio, solo que tengo la costumbre de llamarlo apartamento. Interesante, murmuró Diana. James nunca mencionó que fuera un condominio. Esos pueden ser bastante valiosos, dependiendo de la ubicación. Cambié rápidamente de tema. Pero el daño ya estaba hecho. A lo largo de la semana siguiente, noté que las preguntas de Diana se volvían más específicas, más dirigidas. Comenzó a mencionar conocidos mutuos que vivían en mi edificio, comentando sobre ventas recientes en la zona e incluso preguntando por los asesores financieros de mi abuela por si alguna vez necesitábamos recomendaciones. Luego llegó el día en que la escuché por teléfono mientras pensaba que yo estaba en la ducha. Había olvidado mi reloj en la encimera de la cocina y regresé en silencio para recogerlo cuando escuché la voz de Diana, inusualmente intensa. Sí, necesito todo lo que puedas encontrar sobre la herencia de Eleanor Reynolds, decía. Registros de propiedad, archivos fiscales. Todas mis fuentes sugieren que podría haber más de un solo apartamento. Sí, es importante, la seguridad familiar está en juego. Me congelé, mi corazón latiendo con fuerza. Diana estaba investigando activamente mi herencia. Cuando confronté a James sobre esto más tarde, desestimó mis preocupaciones. Mamá solo está siendo mamá, dijo con una risa. Probablemente quiere asegurarse de que los asuntos de tu abuela fueron manejados correctamente. Hizo lo mismo con el negocio de la familia del esposo de Tracy. ¿Y por qué eso sería asunto de ella? ¿Por qué tendría que ser su asunto?, pregunté, tratando de que mi voz no sonara enfadada. Jane se mostró sorprendido por mi tono. Ella solo es protectora con la familia, no significa nada. Pero sí significaba algo, y yo lo sabía. Al día siguiente, llamé a Frank Wilson, el abogado de mi abuela, que ahora manejaba mis asuntos, y programé una cita urgente. Necesito asegurarme de que mi herencia esté legalmente protegida, expliqué. Una vez en su oficina, le dije, específicamente, quiero asegurarme de que estas propiedades permanezcan únicamente a mi nombre, sin importar mi estado civil. Frank asintió, entendiendo, tu abuela anticipó algo como esto. Por eso configuró las propiedades de la forma en que lo hizo, en un fideicomiso con usted como la única beneficiaria. Pero podemos añadir salvaguardias adicionales si está preocupada. Durante la semana siguiente, actualizamos todas las protecciones legales alrededor de mi herencia. Las propiedades fueron colocadas en un fideicomiso a prueba de fallos, que permanecería separado de los activos maritales. Actualicé mi testamento. Establecí una documentación clara sobre el carácter prematrimonial de la herencia y creé una completa cadena de documentos que resistiría a cualquier desafío. A lo largo de este proceso, la tensión en casa siguió aumentando, las visitas de Diana se hicieron más frecuentes y James se volvía cada vez más defensivo con respecto al comportamiento de su madre. Cada vez que trataba de establecer límites, me acusaba de exagerar o ser paranoica. Ella solo está tratando de conocerte mejor, insistió después de que Diana pasara una hora cuestionándome sobre la situación financiera de mis padres. Comencé a preguntarme si había cometido un error terrible al casarme con esta familia, pero seguía amando a James y esperaba que, con el tiempo y límites claros, pudiéramos construir una relación saludable con sus padres. Poco sabía yo que Diana ya estaba varios pasos adelante, planeando un movimiento que obligaría todo a salir a la luz. James se fue de viaje de negocios a Chicago por una semana un lunes por la mañana.
Nos dimos un beso de despedida en la puerta, y me prometió llamar todas las noches. Intenta aprovechar este tiempo para conectarte con mamá, sugirió mientras cargaba su maleta en el taxi. Tal vez invítala a almorzar o algo así. Asentí sin comprometerme, secretamente aliviada de tener un respiro de la dinámica familiar. Mi plan era ponerme al día con el trabajo. Tal vez hacer algunos arreglos en la propiedad frente al mar y disfrutar de algunas noches tranquilas sola. Esa paz duró exactamente 2 días. El miércoles por la tarde sonó el timbre. Cuando abrí, Diana estaba allí con un hombre que no reconocía. Un maletín de cuero en la mano y una expresión profesionalmente neutral en su rostro. Natalie, querida, exclamó Diana con una falsa calidez, espero que no estemos interrumpiendo nada importante. Este es el Sr. Peterson, nuestro notario familiar. ¿Podemos entrar? Antes de que pudiera responder, ya había pasado junto a mí hacia el apartamento, y el Sr. Peterson la seguía torpemente. En realidad, estoy en medio de una llamada de trabajo, mentí, tratando de retomar el control de la situación. Tal vez puedan volver más tarde. Esto no tomará mucho, me aseguró Diana, dejando su bolso de diseño en la mesa de café y señalando al Sr. Peterson para que hiciera lo mismo con su maletín. En realidad, es algo bastante importante para la familia. Me quedé de pie mientras ellos se acomodaban en mi sofá. Diana llevaba uno de sus típicos atuendos de almuerzo con las amigas. Un costoso traje color crema con joyas doradas y el cabello perfectamente peinado. Parecía que estaba preparada para una reunión de negocios más que para una visita casual. ¿De qué se trata exactamente?, pregunté, cruzando los brazos. La expresión de Diana cambió a una de preocupación fingida. Es sobre la seguridad familiar, querida. Como Bennett, tenemos ciertas responsabilidades para proteger lo que las generaciones han construido. Asintió hacia el señor Peterson, quien abrió su maletín y sacó varios documentos oficiales. Estos son simples documentos de fideicomiso familiar, continuó Diana sin problemas. Todos los activos Bennett están protegidos a través de nuestro fideicomiso familiar. Ahorramos enormemente en impuestos y aseguramos que todo permanezca dentro de la línea familiar. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Y esto me preocupa de qué manera?, pregunté. Bueno, como esposa de James, ahora eres parte de la familia, explicó con una sonrisa forzada. Recientemente nos hemos dado cuenta de que tienes algunos activos que deberían ser protegidos adecuadamente. La realización me golpeó como un camión. Me investigaste. Diana hizo un gesto despectivo con la mano perfectamente arreglada. Hice algunas averiguaciones, sí, es algo estándar para la familia. Y parece que tu abuela fue bastante generosa, ¿verdad? 3 propiedades, no solo una. Bastante impresionante para una secretaria acumular tanto. El desdén en su voz al decir secretaria me hizo hervir la sangre, pero mantuve mi expresión neutral. Los asuntos de mi abuela son privados. Al igual que mi herencia. Nada es realmente privado cuando se trata de la seguridad familiar, replicó. Diana, estos documentos simplemente transfieren tus propiedades al fideicomiso familiar de los Bennett para su protección. Aún tendrás acceso a todo, por supuesto, pero con el beneficio adicional de los asesores financieros de nuestra familia y las ventajas fiscales. El Sr. Peterson deslizó los papeles hacia mí con una sonrisa apologética. Si pudieras firmar aquí inicializar cada página, dijo en voz baja. Tomé el documento y escaneé la primera página. Mi corazón latiendo con fuerza. El lenguaje legal era complejo, pero la intención era clara. Esto transferiría efectivamente el control de mis propiedades al fideicomiso familiar de los Bennett, con Diana y Richard como los fideicomisarios principales. ¿Sabía James que estabas planeando esto?, pregunté, mirándola directamente a los ojos. Un destello de algo, quizás molestia, cruzó su rostro. James entiende las obligaciones familiares, explicó. Él sabe que estos asuntos son mejor manejados por aquellos con experiencia. En otras palabras, no. James no tenía idea de que su madre estaba aquí tratando de ganar control sobre mi herencia. Estas propiedades ya están en un fideicomiso, le informé, dejando los papeles a un lado. Mi abuela lo estableció antes de su muerte. La sonrisa de Diana se tensó aún más. Un fideicomiso familiar limitado no puede proporcionar la protección y las ventajas que el nuestro puede. Nuestro equipo financiero maneja millones en activos. Pueden maximizar tus retornos de maneras en que el pequeño abogado de tu abuela nunca pudo. En ese momento, mi teléfono sonó, era la llamada de James. Lo atendí, aliviada por la interrupción. Hola, ¿todo bien?, dijo su voz al otro lado. Mi mamá me mandó un mensaje diciendo que pasaría a dejar el álbum de bodas. Miré a Diana, que mantenía su expresión agradable, a pesar de haber sido pillada en una mentira. Tu madre está aquí, confirmé, poniendo el teléfono en altavoz, junto con un notario llamado Sr. Peterson.
Han traído unos documentos para que los firme, transfiriendo mi herencia a su fideicomiso familiar. Hubo una pausa. ¿Qué herencia?, preguntó James. Diana intervino con suavidad. James, querido. Solo le estaba explicando a Natalie los beneficios de nuestra protección financiera familiar. Parece que tu abuela le dejó una cartera bastante interesante, 3 propiedades valiosas que se beneficiarían de una buena gestión. 3 propiedades, dijo James, genuinamente confundido. Natalie. ¿De qué está hablando? Respiré hondo. Mi abuela me dejó 3 propiedades cuando murió. Este apartamento y otros 2 que generan ingresos por alquiler. Las mantuve en un fideicomiso separado porque eran activos prematrimoniales. ¿Y nunca me lo dijiste? La herida en su voz era evidente. Podemos discutir eso más tarde, dije, firmemente. Ahora me gustaría saber si sabías que tu madre iba a traer un notario para que yo firmara la transferencia de mi herencia mientras tú estabas fuera de la ciudad. Otra pausa. Mamá, ¿qué estás haciendo? La compostura de Diana se resquebrajó un poco. Estoy protegiendo a la familia, James. Como siempre lo he hecho, estos activos deben ser gestionados correctamente bajo el nombre de los Bennett. Te llamaré después, dijo James abruptamente. Mamá, no hagas nada hasta que regrese mañana. Después de que colgó, la fachada amigable de Diana desapareció por completo. Me has puesto en una posición muy incómoda, dijo fríamente. Recogiendo su bolso, James no siempre entiende lo que es necesario para la seguridad financiera, a largo plazo. Tu secreto sobre estos activos genera serias preocupaciones sobre tu compromiso con este matrimonio. Me mantuve firme. Mi independencia financiera no es una amenaza para mí. Matrimonio. Mi abuela me enseñó el valor de mantener el control sobre lo que es mío. Diana se levantó, señalando al Sr. Peterson para que guardara su maletín. Piensa cuidadosamente lo que estás haciendo. Natalie, los Bennett tenemos una forma de manejar las finanzas familiares. Negarse a participar podría tener implicaciones para tu futuro con James. ¿Me estás amenazando con mi matrimonio porque no voy a firmar mi herencia? Pregunté incrédula. Diana ajustó su chaqueta con una actitud muy pulida. Simplemente señaló que la armonía en el matrimonio proviene de la alineación en temas importantes como las finanzas. James fue criado con ciertas expectativas mientras se dirigían hacia la puerta. Diana se volvió con un comentario final. Piénsalo durante la noche. El Sr. Peterson estará disponible mañana si decides reconsiderarlo. Sería una lástima crear una tensión innecesaria por algo tan impersonal como la gestión de propiedades. En cuanto se fueron, llamé a mi abogado y le expliqué todo lo que había pasado. Inmediatamente me aconsejó documentar el incidente y me aseguró que mis activos estaban protegidos de este tipo de manipulaciones. Luego llamé a la empresa de gestión de propiedades para los 3 apartamentos y añadí medidas de seguridad adicionales. No se podían hacer cambios sin una autenticación multifactorial y verificación en persona. Mientras caminaba por el apartamento esa noche, sentí una extraña mezcla de rabia, justificación y tristeza. Mi instinto de mantener mi herencia en privado había sido justificado, pero ¿a qué costo para mi nuevo matrimonio? James llegó a casa al día siguiente en lugar de completar su semana completa en Chicago. Entró por la puerta luciendo exhausto, su cabello normalmente perfecto desordenado y con ojeras bajo los ojos. Debiste habérmelo contado. Fueron sus primeras palabras mientras se sentaba, dejando su maleta apresuradamente empacada. Tienes razón, admití. Debería haberlo hecho, pero eso no justifica lo que tu madre intentó hacer. Se hundió en el sofá, aflojándose la corbata. Mi mamá dijo que trataba de ayudar. Dijo que incorporar tus propiedades al fideicomiso familiar las protegería de impuestos y posibles acreedores. Mencionó la parte en la que ella y tu padre tendrían control sobre mis activos. ¿O cómo investigó la herencia de mi abuela a sus espaldas? Pregunté. James pasó una mano por su cabello. Ella siempre ha sido protectora de las finanzas familiares. Cuando Tracy se casó con Michael, mamá hizo lo mismo. Insistía en que consolidaran sus activos en el fideicomiso familiar. ¿Y lo hicieron? Miró hacia otro lado. Eventualmente, Michael resistió al principio. Pero luego papá le ofreció un puesto en la empresa que venía con ciertos requisitos financieros. Las implicaciones comenzaban a quedar más claras. Así que tu familia usa palancas financieras para controlar a tu hermana y a su esposo. Dije. Eso no es control. Protestó James, es seguridad. La familia Bennett siempre ha operado de esta manera. Nuestra discusión continuó durante horas, pasando por los mismos puntos. James se sentía traicionado por el hecho de que había mantenido en secreto mi herencia. Yo me sentía violada por la investigación de Diana y su intento de manipulación. Ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder completamente en nuestra postura. A la mañana siguiente, Diana llamó a James, no a mí, para ponernos al tanto. Solo pude escuchar su parte de la conversación.
pero estaba claro que continuaba con su campaña. Mamá, todavía estamos resolviendo las cosas, dijo. No creo que meter a papá en esto ayude ahora mismo. Sí, entiendo la importancia de la seguridad familiar. Después de colgar, James lucía derrotado. Ella no va a dejar esto pasar durante la semana siguiente. Diana desplegó lo que llegué a llamar sus monos voladores. Primero llegó la hermana de James, Tracy, sin avisar, con pasteles y una falsa preocupación. Solo quería ver cómo les va, dijo. Sus ojos recorriendo nuestro apartamento como si estuviera evaluando su valor. Mamá mencionó que había algo de confusión con los arreglos financieros familiares. La mediación de Tracy consistió, principalmente, en compartir cómo ella y Michael finalmente vieron la sabiduría de unirse al fideicomiso familiar. Hace que las cosas sean más fáciles. Insistió, luchar contra mamá en asuntos financieros nunca termina bien. Luego vino Richard, el padre de James, llamando para invitar a James a un almuerzo de hombres que se convirtió en una discusión de 3 horas sobre el futuro de James en la empresa. Cuando James regresó, su expresión era sombría. Están reestructurando el departamento creativo, dijo sin ánimo. Mi puesto está siendo redefinido con una reducción salarial significativa a menos que asuma responsabilidades adicionales con los clientes, lo que requeriría muchos más viajes. Te están castigando por mi culpa, me di cuenta en voz alta. James no lo negó. Papá dice que es solo negocio, pero el momento es bastante claro. La presión estaba afectando nuestro matrimonio. Empezamos a dormir en habitaciones separadas, las conversaciones se volvían tensas, limitadas a lo necesario. James comenzó a llegar más tarde a casa, alegando demandas laborales, pero oliendo débilmente a whisky. Una noche, después de una cena particularmente silenciosa, James finalmente se abrió. ¿Sabes qué? Esta no es la primera vez que mamá hace algo así, dijo en voz baja. Mi tía Cynthia, la hermana de papá, se casó en contra de los deseos de mamá. Ella había heredado un valioso arte de su abuela. Mamá intentó lo mismo, insistió en que el arte debería estar protegido en el fideicomiso familiar. ¿Y qué pasó? Le pregunté. James miró fijamente su copa de vino. La tía Cynthia se negó. De repente, el negocio de contratistas de tío Robert perdió todas sus conexiones con los clientes corporativos de papá. Lucharon financieramente y finalmente se mudaron a Oregon. Ahora casi no los vemos. Eso es terrible, dije genuinamente sorprendida. Tu madre dañó deliberadamente su sustento. Mamá diría que simplemente priorizó a los contratistas leales de la familia. Respondió James con una risa amarga. Pero, sí, esencialmente, ¿y estás bien con ese tipo de manipulación? Pregunté. James finalmente me miró a los ojos. No lo estoy. Nunca lo he estado, pero ha sido más fácil seguirle la corriente que luchar contra ello hasta ahora. Esa conversación marcó un punto de inflexión. Al día siguiente, sugerí que probáramos la terapia de pareja. Para mi sorpresa, James aceptó de inmediato. En nuestra primera sesión, la terapeuta nos ayudó a ver cómo el control financiero de Diana era parte de un patrón más grande que afectaba a varias generaciones de la familia. James reveló patrones que había observado a lo largo de su infancia, como su madre utilizaba el dinero familiar como una zanahoria y un palo, recompensando la conformidad y castigando la independencia. No quiero vivir de esa manera, admitió. Durante nuestra tercera sesión, crecí viendo cómo papá cedía a las demandas de mamá para mantener la paz. Juré que nunca haría eso en mi propio matrimonio. ¿Qué quieres, James?, preguntó la terapeuta. Él me miró, realmente me miró por primera vez en semanas. Quiero una sociedad. No un arreglo financiero, ni una fusión de negocios. Una verdadera sociedad basada en la confianza y el respeto. Aunque eso signifique enfrentarme a mi madre y potencialmente perder mi puesto en la empresa familiar. James respiró profundamente. Aún así, esa noche, mientras estábamos acostados juntos, por primera vez en semanas, tomé una decisión. Quiero mostrarte algo, dije, alcanzando mi laptop. Abrí los archivos de las 3 propiedades, los documentos del fideicomiso, los estados de ingresos por alquiler. Todo esto es lo que me dejó mi abuela, expliqué. Estos son los activos, sobre los que tu madre intentó tomar el control. James estudió los documentos en silencio, su expresión indescifrable. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó finalmente. Su voz suave en lugar de acusatoria. Al principio fue cautela. Las relaciones pasadas me enseñaron a tener cuidado. Luego, después de conocer a tu familia, se convirtió en miedo. Vi cómo el dinero se utilizaba como control en tu familia y quería mantener esto separado, seguro. Cerré la laptop y tomé su mano. Ahora quiero que descubramos juntos cómo avanzar como socios. Al día siguiente, James hizo algo que me sorprendió. Llamó a su madre y le pidió que viniera sola.
es hora de que pongamos algunos límites, me dijo mientras esperábamos su llegada. Diana llegó exactamente a tiempo, como siempre. Vestida impecablemente con un traje de pantalón de diseñador que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Su sonrisa vaciló ligeramente cuando James abrió la puerta. James, querido, me saludó con besos. Estoy tan contenta de que hayas llamado, estaba preocupada por ti. Pasa, mamá, dijo él, con la voz calmada pero firme. Nettie y yo necesitamos hablar contigo. Habíamos dispuesto la sala, de estar deliberadamente, 2 sillas frente al sofá, creando un claro mensaje visual de que James y yo estábamos unidos. Diana lo notó inmediatamente. Sus ojos se entrecerraron ligeramente al tomar asiento en el sofá. Espero que esto signifique que ambos han recapacitado sobre el fideicomiso familiar, comenzó, dejando su bolso a un lado. En realidad, hemos tomado varias decisiones, respondió James. Primero, la herencia de Nettie permanecerá en su fideicomiso separado, tal como lo tenía su abuela. La expresión agradable de Diana se endureció. James, no entiendes las complicaciones, comenzó ella. James la interrumpió suavemente, pero con firmeza. Segundo, necesitamos establecer límites claros sobre los asuntos financieros familiares. Nuestro matrimonio es una sociedad, no una fusión de negocios. Observé cómo la compostura de Diana se desmoronaba aún más. Se volvió hacia mí, su voz tomando un tono cortante. Has puesto a mi hijo en contra de su familia, después de todo lo que hemos hecho. Mamá, interrumpió James de nuevo, esto no se trata de Nettie contra la familia. Se trata de respeto. Investigaste las finanzas de mi esposa a sus espaldas. Trajiste un notario a nuestra casa mientras yo estaba fuera para presionarla a firmar la transferencia de su herencia. Ese comportamiento no es aceptable. La máscara de Diana finalmente se rompió por completo. Esas propiedades deberían estar bajo control familiar. ¿Tienes idea de lo que podríamos hacer con esos activos? Solo la propiedad frente al mar podría ser aprovechada para la expansión del negocio que tu padre ha estado planeando durante años. Y ahí estaba la verdadera motivación detrás de su esquema. Investigaste las propiedades, dije, comprendiendo de inmediato, sabes exactamente cuánto valen y para qué podrían ser utilizadas. Diana no lo negó. La familia Benita, trabajado durante generaciones para construir seguridad financiera. Cuando surgen oportunidades para fortalecer esa base, las aprovechamos. Así es como operan las familias exitosas. James se inclinó hacia adelante. ¿Es por eso que el negocio de papá necesita expandirse? ¿Hay algo que no me estás diciendo sobre las finanzas de la empresa? La vacilación de Diana nos lo dijo. Todo tu padre ha tomado algunas decisiones de inversión que no han dado los resultados esperados, dijo, pero rápidamente se corrigió. Nada grave, solo problemas temporales de flujo de efectivo, deudas de juego, afirmó James de manera tajante. Papá está jugando otra vez, ¿verdad? La forma en que los ojos de Diana se abrieron confirmó la sospecha de James. No son deudas de juego, insistió. Richard simplemente hizo algunas inversiones de alto riesgo que... Deja de mentir, mamá, dijo James. Cansado, sé sobre el problema de papá desde la universidad. Encontré los fichas en su escritorio cuando buscaba una grapadora. ¿Qué? ¿Tan grave es esta vez? Diana, que había construido cuidadosamente su fachada, se desplomó por completo. Casi 700,000, admitió en voz baja. La empresa está apalancada hasta el límite. Los bancos no van a extender más crédito. Necesitamos colateral para un préstamo puente hasta que lleguen los pagos de algunos clientes el próximo trimestre. Intercambió una mirada con James. De repente, el intento desesperado de Diana por tomar el control de mis propiedades cobró todo el sentido. Necesitaban mis activos para salvar el negocio familiar de los problemas de juego de Richard. ¿Por qué no simplemente pediste ayuda? Dijo James, ahora con la voz más suave, en lugar de tratar de manipular y controlar la situación. Los Bennet no pedimos ayuda, respondió Diana rígida. Resolvemos nuestros propios problemas. Bueno, claramente ese enfoque no está funcionando, señalé. Tratar de apoderarse de mi herencia no era la respuesta. James tomó mi mano, apretándola suavemente antes de dirigirse a su madre nuevamente. Mamá, Nettie y yo estamos dispuestos a ayudar, pero bajo nuestros términos. No los tuyos. La sorpresa en el rostro de Diana fue casi cómica. Ayudarían. Después de todo, bajo ciertas condiciones, aclaré. Primero, Richard necesita ayuda profesional para su problema de juego, ayuda real esta vez, no solo promesas de dejarlo. Segundo, continuó James, me voy del negocio familiar. Me han ofrecido un puesto en Media Marketing y lo voy a aceptar. Diana jadeó, no puedes dejar la empresa ahora. Te necesitamos. La empresa necesita reestructuración y gestión profesional, no nepotismo, respondió James con firmeza. Yo necesito construir mi propia carrera.
Separada de las dinámicas familiares, exponemos nuestra propuesta. Yo ofrecería una de mis propiedades, el apartamento en el centro, como colateral para un préstamo para estabilizar la empresa, mientras Richard recibía tratamiento. A cambio, Diana respetaría nuestra independencia financiera y Richard traería una gestión profesional para la empresa en lugar de depender únicamente de la familia. Y una cosa más, agregó James. Le debes una disculpa a Natalie, una real. Diana permaneció sentada en silencio, atónita, durante varios momentos. Luego, para mi asombro, hizo algo que nunca esperé, comenzó a llorar. No eran lágrimas elegantes y controladas, sino sollozos genuinos que hacían temblar sus hombros. Todo se está desmoronando, admitió entre sollozos. Richard sigue prometiendo dejarlo. Pero no lo hace. La empresa está perdiendo dinero. Tracy y Michael están hablando de mudarse a Seattle. Yo solo intentaba mantener todo unido de la única manera que sé. En ese momento, vi a Diana no como la suegra manipuladora, sino como una mujer asustada que usaba el control para enmascarar su miedo. No excusaba su comportamiento, pero me ayudó a entenderlo. Estamos ofreciendo un camino hacia adelante, dije, entregándole un pañuelo. No una toma de control, sino una colaboración. ¿No es eso mejor que tratar de controlar todo tú misma? En las semanas siguientes, nuestra propuesta se convirtió en un plan. Richard inicialmente resistió, pero finalmente aceptó el tratamiento cuando se le presentó la alternativa, la quiebra y el escándalo público. Diana luchó con la idea de soltar el control, pero gradualmente aceptó los nuevos límites que establecimos y James dejó el negocio familiar y prosperó en su nuevo puesto, llegando a casa lleno de energía en lugar de agotado. Yo continué gestionando mis propiedades mientras trabajaba en la editorial, eventualmente obteniendo la promoción que había estado buscando. Usamos el apartamento en el centro como colateral para el préstamo con acuerdos legales claros que protegían mi propiedad. Los ingresos por alquiler continuaron fluyendo hacia mi cuenta separada. Aunque James y yo éramos completamente transparentes el uno con el otro sobre nuestras finanzas respectivas, 3 meses después de nuestra confrontación, Diana nos invitó a cenar. Fui con temor, pero me sorprendió encontrar una atmósfera diferente en la casa de los Bennett. Richard, recién salido de su programa inicial de tratamiento, parecía más presente, menos distraído. Diana, que había reemplazado su habitual hostilidad controladora por un intento torpe pero genuino de calidez, dijo, he estado pensando, mientras terminábamos el postre, sobre mi madre y cómo me enseñó a ver el dinero como seguridad y control. No era saludable entonces, y no lo es ahora. Sacó un sobre de su bolso y lo deslizó hacia mí sobre la mesa. Dentro había una carta formal de disculpa, junto con la escritura de una pequeña propiedad frente al mar, de la que nunca había oído hablar. Esta es la cabaña de mi abuela, explicó Diana. Ella me la dejó con instrucciones de pasarla a la siguiente generación cuando sea el momento adecuado. Me gustaría que tú y James la tuvieran, no en el fideicomiso familiar, sino como propia. Era una oferta de paz. Un reconocimiento tangible de nuestra independencia. James y yo aceptamos con genuina gratitud. Esa noche marcó el comienzo de un nuevo capítulo en nuestra relación con los Bennetts. No perfecto, no sin tensiones ocasionales, pero fundamentalmente cambiado para mejor. Mientras conducíamos de regreso a casa, James tomó mi mano sobre el consolí. Gracias por no rendirte con nosotros, dijo en voz baja. Incluso cuando mi familia lo hizo casi imposible. Tu abuela te enseñó sobre independencia financiera. Continuó, ahora tú le has enseñado a mi familia sobre independencia emocional. Ese es un tipo diferente de herencia, pero igual de valioso. Un año después de la confrontación con Diana, James y yo celebramos nuestro segundo aniversario de bodas pasando un fin de semana en la cabaña frente al mar que su madre nos había dado. Sentados en el porche viendo el atardecer, reflexionamos sobre todo lo que había cambiado. Nunca imaginé que estaríamos aquí, admití, acurrucada junto a él en la desgastada silla colgante del porche. No solo en esta cabaña, sino en este lugar, en nuestra relación con tu familia. James asintió con su brazo alrededor de mis hombros. A veces, todavía no puedo creer lo diferentes que son las cosas. Papá lleva 6 meses sobrio, mamá está viendo a una terapeuta. Y la empresa va mucho mejor bajo gestión profesional que como operación familiar. Los cambios habían sido verdaderamente notables. Richard se había comprometido con su programa de recuperación, asistiendo a reuniones regularmente y trabajando con un terapeuta financiero para abordar los problemas subyacentes detrás de su adicción al juego. Diana, a regañadientes, había comenzado terapia por insistencia de Richard y lentamente estaba desempacando generaciones de actitudes financieras poco saludables. Mientras tanto, James había prosperado en Meridian Marketing. Su creatividad y ética de trabajo reconocidas, con una promoción a director creativo después de solo 8 meses.
Yo había recibido la esperada promoción en la editorial y ahora dirigía a un equipo de editores junior. Mi cartera de propiedades también había crecido con el apoyo entusiasta de James. Usé algunos de los ingresos por alquiler para comprar una pequeña cuarta propiedad. Un inmueble para renovar juntos como proyecto de fin de semana. Los ingresos por alquiler de todas las propiedades ahora generaban un flujo mensual significativo que reinvertíamos parcialmente y ahorrábamos parcialmente. Tu abuela estaría orgullosa, dijo James, besándome en la parte superior de la cabeza. No solo preservaste su legado, sino que lo construiste sobre él. Creo que ella estaría más orgullosa de que mantuviera mi independencia mientras construía una verdadera sociedad, respondí. Eso es lo que realmente quería para mí, no solo seguridad financiera, sino la confianza para estar de pie en mis propios términos. Al mirar atrás, podía ver claramente las lecciones que surgieron de nuestro difícil primer año de matrimonio. La independencia financiera en el matrimonio no se trata de secretos ni vidas separadas. Se trata de respeto mutuo por la autonomía y las decisiones de cada uno. James y yo ahora manteníamos una transparencia saludable sobre nuestras finanzas, mientras respetábamos la autoridad de toma de decisiones del otro. La protección legal importa incluso con los seres queridos. La previsión de mi abuela, al establecer el fideicomiso, había proporcionado la base para resistir los intentos de manipulación de Diana. Desde entonces, habíamos actualizado todos nuestros documentos legales para reflejar nuestra sociedad, mientras protegíamos nuestros activos individuales. Las dinámicas familiares son profundas y a menudo abarcan generaciones. El comportamiento controlador de Diana no surgió de la nada. Fue el producto de su propia educación y los valores financieros inculcados por sus padres. Romper esos patrones requirió un esfuerzo consciente y ayuda profesional. La verdadera sociedad requiere vulnerabilidad y confianza. Mi secretismo inicial, aunque comprensible dadas las circunstancias, había creado una tensión innecesaria. Ahora, James y yo practicamos una honestidad radical tanto sobre las finanzas como sobre los sentimientos. Establecer límites saludables es esencial para que las relaciones familiares prosperen. Los límites claros que establecimos con Diana y Richard realmente mejoraron nuestra relación con ellos, creando respeto donde antes solo había resentimiento, y manipulación a medida que el sol se hundía por debajo del horizonte, pintando el cielo con brillantes tonos naranjas y rosas. James apretó mi mano. Tengo noticias, dijo, su voz cargada de una pizca de emoción. Meridian está lanzando una nueva división enfocada en marketing, sin fines de lucro, y quieren que la dirija. Eso es increíble, exclamé, girándome para mirarlo. Es exactamente el tipo de trabajo que has querido hacer. Él asintió con los ojos brillantes. Hay más. Conseguimos la cuenta de la Fundación Morgan. Quieren un rebranding completo para sus iniciativas educativas. Es un proyecto enorme, fácilmente de 6 cifras. Lo abracé fuertemente, genuinamente, emocionada por su éxito. Estoy tan orgullosa de ti. Realmente has encontrado tu lugar allí. Yo también tengo noticias, dije después de un momento, mi corazón latiendo con fuerza. Hice una prueba esta mañana. Vamos a tener un bebé. La alegría que se extendió por el rostro de James fue todo lo que podría haber esperado, mientras celebrábamos la expansión de nuestra familia. También discutimos cómo queríamos abordar las finanzas y la independencia con nuestro hijo. Quiero crear un fideicomiso para él, como mi abuela hizo para mí, expliqué. Algo que le dé seguridad, pero que también le enseñe independencia. James estuvo de acuerdo con entusiasmo. Les enseñaremos el valor de la educación financiera y de los límites emocionales, lecciones que tu abuela te enseñó y que hemos tenido que aprender a la fuerza con mi familia. Durante los meses siguientes, a medida que avanzaba mi embarazo, pusimos estos planes en acción. Establecimos un fideicomiso para la educación y necesidades futuras de nuestro hijo, mientras que también creamos un testamento detallado que especificaba cómo se gestionarían nuestros respectivos activos. La reacción de Diana ante la noticia del embarazo fue otro testimonio de su continuo crecimiento. En lugar de intentar controlar la situación con consejos no solicitados y ayuda financiera, simplemente preguntó qué necesitábamos y cómo podía apoyarnos. Quiero ser un tipo de abuela diferente al que fui como madre, admitió durante un almuerzo sorprendentemente sincero. No quiero que mi nieto crezca con miedo de cometer errores financieros o sintiendo que el amor es condicionado por la conformidad. A medida que se acercaba mi fecha de parto, James y yo también finalizamos los planes para una fundación benéfica en nombre de mi abuela Eleanor. La fundación brindaría educación financiera para mujeres jóvenes, ayudándolas a desarrollar la independencia y confianza que fueron tan importantes en mi propia vida. Es la forma perfecta de honrar su legado, dijo James mientras firmábamos los documentos de la fundación, no solo preservando lo que ella construyó, sino extendiéndolo para ayudar a los demás.
Al mirar atrás en el viaje, desde aquellos tensos primeros días de matrimonio hasta donde estábamos ahora, sentí una inmensa gratitud por la previsión de mi abuela. Su herencia no solo me brindó seguridad financiera, sino también los medios para descubrir la verdadera fortaleza de mi matrimonio y el coraje para establecer límites saludables. El día en que mi suegra apareció con un notario fue un punto de crisis, pero finalmente obligó a un crecimiento y cambio necesarios para todos los involucrados. Los apartamentos en sí eran valiosos, pero las lecciones que nos enseñaron fueron la verdadera herencia. Mientras nos preparamos para darla bienvenida a nuestro hijo al mundo, agradezco todos los días el haber guardado silencio sobre esos 3 apartamentos. No porque el secreto en sí mismo tenga valor, sino porque esa cautela inicial nos dio el tiempo y el espacio para construir una relación lo suficientemente fuerte como para soportar la verdad y transformar un desastre potencial en la base de un legado familiar genuinamente saludable. ¿Alguna vez has tenido que proteger algo que te pertenecía por derecho de alguien que sentía que tenía derecho a ello? ¿Cómo manejaste la situación? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios de abajo. Y si esta historia resonó contigo, por favor, dale al botón de me gusta y suscríbete para escuchar más sobre cómo navegar por dinámicas familiares complicadas y construir independencia financiera. Gracias por escuchar mi viaje y recuerda, a veces la herencia más valiosa no es el dinero o la propiedad en sí, sino la sabiduría para protegerla y usarla sabiamente.